Hermanos míos, qué alegría, qué bueno que la gracia de Dios se esté expresando de esta forma tan generosa con nosotros y nos esté ayudando a hacer trabajos serios en relación con nuestra vida, esté abriéndonos espacios en la visión de la revelación para ir perfeccionando nuestra actitud psicológica frente a la vida y superando muchos manejos de orden psiquiátrico que a veces, sin que nos demos cuenta, nosotros terminamos haciéndolos. Por eso, esa idea de que Dios nos sane a través de la palabra es presupuestal del cristianismo. Y estamos comprometidos con eso usando las herramientas de conocimiento que hoy tenemos en nuestro tiempo. Gracias a Dios porque muchas de las cosas que cantamos expresan esa idea de fondo que tiene que ver con nuestra visión de la palabra. Este coro, tu gracia, es hermoso. Cuando veo mi pequeñez ante toda la grandeza de lo creado, solo alcanzo a percibir el amor y la gracia que me has dado. Cuando pienso del polvo de donde vengo y el potencial que se desarrolla siendo pequeño, solo puedo darte gloria, pues es tu gracia que lo valora y por tu espíritu mi vida aflora. Es una cosa muy bien manejada en la expresión de la canción, ¿ya? Uno tiene que entender que Dios, con las razones poderosas de sus planes extraordinarios, nos hizo viniendo desde condiciones muy pequeñas, muy insignificantes, para darnos, en función de su gracia, condiciones muy privilegiadas. Y dar ese salto de la pequeñez a la grandeza del propósito de Dios, solo podemos hacerlo si nos dejamos guiar por Él. Mientras tanto, tendremos problemas de autoestima, porque o nos vamos a ver muy pequeños o compensatoriamente nos vamos a ver muy grandes, y ni lo uno ni lo otro, sino la justa medida de lo que Dios nos ha concedido. Y Dios nos ha concedido cosas maravillosas, cosas muy grandes. Por esa razón, hermanos míos, en este tiempo, que Dios nos ayude a ubicarnos en las poderosas razones de su palabra y que tengamos la disciplina de la fe para mirarnos desde esa perspectiva e ir superando visiones distorsionadas y perfeccionando la claridad de un conocimiento de nuestro ser como Dios nos lo ha dejado conocer. Por eso vamos a orar para que Dios nos hable. Esta noche Dios tiene propósitos de decirnos cosas especiales, muy especiales. Las tiene reservadas para la vida nuestra y nos vamos a abrir a esa posibilidad de la claridad de la palabra para superar nuestros males mentales. Que Dios nos ayude. Padre eterno, te damos gracias por todo esto que nos concedes y esta experiencia de fe en la que nos comprometes por el conocimiento de tu verdad. Guíanos, Señor, a toda la verdad en relación con nuestra propia vida, a perfeccionar la claridad de lo que somos y hasta dónde, Señor, tus razones han afectado nuestra visión de la existencia, para que la salud que viene de ti se exprese en cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que nos hables, Señor,
Háblale a tu pueblo, exprésate delante de tu iglesia, revélale la verdad a tu iglesia y llévanos a todos, Señor, a entender nuestro lugar en ese propósito tuyo. Ayúdanos entonces a ir descubriendo las deficiencias de la condición existencial que hay en nosotros, en la manera de interpretarla, en la manera de vivirla. En el nombre glorioso de Jesucristo, que tu palabra nos sane, Señor. Amén, amén, aleluya. Siéntense, hermanos, por favor. Gracias a Dios, porque realmente que en la iglesia podamos hablar de estas cosas es una gran bendición. Es una experiencia espiritual extraordinaria. Por lo general, entrando ya en el tema, una persona que se estime desproporcionadamente a sí misma tiene bastante riesgo de que su autoestima sea parasitada por la vanagloria. Fíjense ustedes, la vanagloria es un mal que llega como consecuencia de un déficit de autoestima donde nosotros nos estimamos más de la cuenta, es decir, nos sobreestimamos. Fíjense que digo déficit de autoestima porque es una autoestima deficiente, porque deficiente es que nos veamos por debajo o nos veamos más grandes de lo que debiera ser, porque lo eficiente, es decir, lo saludable, es que nos veamos en lo que realmente somos. Entonces aparece en la vida de las personas la vanagloria. La Real Academia de la Lengua dice de vanagloria, jactarse del propio valer u obrar. Es decir, sentirse orgulloso y sentirse engrandecido en función de su valor o en función de las cosas que hace. Y vean ustedes que las condiciones afectadas por la vanagloria tienen que ver con todos los espacios en los que nosotros ubiquemos nuestro ser. Puede ser a nivel de relaciones o puede ser a nivel de compromisos y actividades en las que nosotros estemos metidos en razón a las responsabilidades, los oficios o las tareas que nos asignan. Así que hablar de vanagloria, ese verse como tan grande y hablar con tanto sentido de importancia del valor de nuestra propia vida o de la importancia de las cosas que nosotros hacemos. Es una condición enfermiza y más frecuente de lo que nosotros pensamos. La vanagloria es siempre una acción de comparación y de competencia con los demás. Entiendan que uno no usa vanagloria para referirse a uno mismo. Uno usa vanagloria en función de la relación que tenemos con las otras personas. Y en esa relación nosotros
hacemos el esfuerzo por expresar ese valor enorme que tenemos y lo manifestamos con orgullo y sobreestimamos enormemente las cosas que hacemos. De hecho, todo en función de que los demás lo vean, lo conozcan, lo entiendan, digamos, nos honren por eso o nos vean como personas superiores en todos esos espacios relacionales. ¿Ya? Por tanto, es un ejercicio de comparación, es una cosa de competencia con los demás, mostrando la necesidad siempre, y digo necesidad porque es una necesidad sentida, de estar siempre por encima de ellos. ¿Ya? Porque no soportamos la idea de que en alguna forma ellos estén por encima de nosotros y tampoco soportamos la idea de que siquiera los podamos ver y que ellos, en la perspectiva nuestra, sean iguales a nosotros. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver en desventaja, demostrando la dimensión de nuestro complejo y nuestro gran problema de autoestima. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, Filipenses 2, en el versículo 3, Filipenses 2, en el versículo 3, el apóstol Pablo le dice a los creyentes: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagan nada para jactarse, para resaltar y mostrar la superioridad de las cosas que hagan. ¿Ya? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. Miren, el problema de la baja autoestima lo trata de resolver Pablo en esta elaboración, en esta enseñanza, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Interesante eso, que yo tenga la virtud de la madurez y la solvencia interior de asumir a los otros como superiores a mí, sin que eso me genere un complejo y sin que eso me haga sentir a mí inferior. Fíjese que es distinto que yo los vea superiores a ellos y que los vea superiores porque estoy acomplejado, a que yo los vea superiores desde la solvencia válida y objetiva de lo que yo soy. ¿Ya? Ese tipo de superioridad es la dignificación del otro en el territorio en el que yo no estoy expresando ni complejo ni compensación de mi complejo. Entonces fíjense que esa idea es interesantísima porque Pablo está invitando a la iglesia a evitar la vanagloria. ¿Ya? Usted no haga cosas en función de la competencia con los otros, por contender con los otros. No haga cosas por vanagloria, no haga cosas para verse grande, para sentirse importante, porque eso no lo lleva a ninguna parte. Por eso dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo, por eso suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es una visión de mi vida y de la vida del otro, en donde yo me vuelvo útil, porque mi motivación para esa postura es el servicio, porque me preocupa
lo del otro como me preocupa lo mío. Y podré llegar algún día a preocuparme un poquito más por lo del otro, porque lo mío está resuelto en muchos casos en la solvencia de lo que Dios me da por la claridad que tengo de lo que yo soy en función de ese propósito de Dios con la vida mía. Vean que en esta forma nosotros debemos tener claro el propio valor, que no quede difícil mirar a los otros como justificación de nuestras acciones más allá de nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque el lugar nuestro está establecido en un orden claro de lo que de Dios tenemos y lo que por Dios somos. Y entonces tengo libertad para usar territorios de mis posibilidades en las acciones de la vida para pensar preferentemente en el beneficio de los demás, buscando su bienestar y haciéndolo con toda la dinámica de aquel que no está desesperado por las cosas propias, porque esas están ya en un lugar seguro, en un territorio garantizado, ya sea por la fe o ya sea por la claridad de lo que de Dios yo tengo. Así que, hermanos míos, en esas condiciones nosotros debemos superar la necesidad de sobresalir para poder vernos significativos y valiosos. Yo tengo que sobresalir, tengo que mostrar mi importancia, tengo que dejarle ver a todo el mundo la dimensión de lo que yo soy. ¿Por qué? Porque si no lo hago me voy a ver aplastado, me voy a ver desconocido, me voy a ver en condiciones muy inferiores. Y entonces, en esa situación, me sentiré el hombre perdedor del mundo y por esa razón necesito sobresalir para, en la competencia, poder sacar la cabeza por encima de los otros y que todo el mundo conozca el valor y la dignidad de mi vida. Es vanagloria, hermanos míos, porque nada aporta al desarrollo y bienestar real de nuestra vida. Ese orgullo suyo alrededor de lo que usted representa, esa forma como usted resalta las cosas importantes que usted hace, eso no representa nada, no está resolviendo nada, no lo está llevando a perfeccionar su vida, no está consiguiendo metas existenciales. Es una gloria vana, es una gloria vacía, ¿ya? Es una gloria sin contenido. Por otro lado, hermanos míos, esto impide o afecta o distorsiona enormemente el bienestar y el crecimiento de los demás, generando conflictos, distanciamientos y como consecuencia general la destrucción de la sociedad humana. ¿Cómo se destruye la sociedad? Por problemas de autoestima de los seres humanos, muchos de los cuales terminan moviéndose detrás de la vanagloria
y buscando objetivos sin fondos, es decir, sin ningún provecho de fondo para la existencia, terminamos haciéndole daño a todas las esferas de la vida social de los seres humanos. Destruimos las familias, destruimos los países, acabamos con las cosas buenas que existen, porque estamos tocados por ese afán de importancia. Estamos tocados por la envidia, que es otra forma de expresar la vanagloria, ¿ya? Estamos deseando lograr o tener lo que otros tienen. Estamos metidos en sentimientos tan inadecuados que después de lograr las metas descubrimos que no hemos llegado a ninguna parte y le hemos hecho daño a todo. Ese es el resultado de moverse alrededor de la vanagloria. Son las posturas que despiertan el espíritu homicida y destructor, que empobrece las posibilidades del bienestar colectivo de la especie. Miren ustedes lo que en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo dice en el capítulo 5, Gálatas 5, en el versículo 26, Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos, oigan, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjense ustedes esa idea de lo que produce ese afán de engrandecimiento alrededor de nada, el vano engrandecimiento de los hombres, la búsqueda de grandeza de los hombres que no lo lleva a ninguna parte, pero hacen mucho daño. Dice el texto: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Es que ese es un efecto de la vanagloria. Molesta a los demás. Afecta la vida de unos tocados por la vanagloria de otros, y todo se vuelve un campo de batalla donde los afanes y los intereses de este mundo, que cada quien desarrolla en función de sus propios intereses, toca, irrita y afecta la vida de los demás, de modo que la vida humana, la sociedad humana se vuelve un territorio de guerra, un espacio de conflicto, de relaciones tensas, de situaciones en donde todo el mundo tiene que andar a la defensiva y donde todo el mundo termina buscando la manera de agredir bajo la presunción de que el que pega primero pega dos veces, y terminamos haciendo diabluras detrás de nada, porque cuando se va a ver el fruto que se obtiene de eso, se hizo mucho daño y se alcanzan muy pocas cosas que de alguna forma rindan en términos de bienestar para los seres humanos. ¿Ya? En el libro de Santiago, en el capítulo 3, Santiago capítulo 3, dice que son textos que hacen referencia a ese tipo de actitud. Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 13, está Santiago como tratando de despertar la vocación
de los creyentes en relación con sus posturas en este mundo, para que a tiempo descubran todo aquello que por una falsa visión de ellos mismos terminan sacrificándolo en aras de la vanagloria, buscando metas intrascendentes con daños trascendentes que se hacen, incluyendo el daño que nos hacemos a nosotros mismos, porque no es justo que yo me gane una condenación buscando la salvación de una situación circunstancial de este mundo. Eso es algo absurdo, que una cosa de valor eterno yo la sacrifique por conseguir un bienestar pasajero, una honra, una gloria, una dignidad que hoy es y mañana desaparece, o como en el caso de Saúl, sentir el apremio del hambre con tanto desespero que sea capaz de renunciar a un derecho divino, de renunciar a una condición privilegiada dentro de la sociedad hebrea, la primogenitura, por resolver la necesidad de comida de un instante, porque el desespero lo llevó a pensar que se iba a morir de hambre y de nada le iban a servir las cosas. Son elaboraciones fantasiosas, equivocadas, de alguien que termina en la búsqueda de la vanagloria, sacrificando las cosas valiosas de su propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho ese negocio tan mal hecho en la vida? Nos parecemos a los niños que terminan cautivados por una moneda de menor precio, pero más bonita que la otra que tiene más precio. Y el niño hace el canje 1 a 1, considerando que lo que representa en la física de la moneda, su elemento físico más bonito que el del otro, a los ojos de él, le resulta suficiente para pensar que el valor es superior. ¿Ya? Esa concepción es fruto de no ver nosotros bien nuestra propia vida. Y a partir de una mala visión de la propia vida de uno, comienza uno a gestar interpretaciones totalmente equivocadas de las cosas de la vida y de las condiciones de la existencia que nosotros tenemos que ir desarrollando. Entonces, Santiago dice, ¿quién es sabio? Versículo 13 del capítulo 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, miren ustedes el espíritu de competencia, el espíritu que tienen aquellas personas que se quieren mostrar o lograr colocarse por encima de los demás. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero dice el versículo 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Observen que es una condición tan superior, la condición de la persona sabia con la sabiduría espiritual,
que esa persona logra fácil distinguir las apetencias comunes de los seres humanos en este mundo y que los lleva a buscar cosas intrascendentes, resolviendo problemas interiores, vacíos interiores que constituyen las expectativas de la vanagloria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen una terrible autoestima. Están deformados a ese nivel. En el mismo libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 1, Santiago dice, hablando del gran problema de la vanagloria, dice él, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ve? Motivaciones que surgen de las inclinaciones pasionales desbordadas, deformadas, de una terrible visión de lo que es la vida válida en nosotros. Y sigue diciendo Santiago, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, cuando yo estoy buscando la solución de cosas que complazcan mi vanagloria, estoy haciendo un esfuerzo por resolver lo que la autoestima mal estructurada, lo que mi autoestima enferma produce como visión. Y entonces cuando voy detrás de las soluciones de una visión distorsionada que me da mi autoestima enferma, me encuentro con una cosa muy triste. Es que lo que logro no resuelve nada. Porque mi autoestima baja es una mala, enferma, pésima interpretación de la real condición de necesidad que yo tengo. Fíjense ustedes que cuando yo hago una elaboración como, por ejemplo, me voy a esforzar y voy a sacar este título profesional para demostrarles que yo también soy inteligente, para demostrarles que ellos no son más grandes que yo y para decirle a esa familia que yo soy capaz de salir adelante sin ellos. Imagínense ustedes esas motivaciones. ¿Qué está conquistando un hombre que hace tanto esfuerzo por terminar una carrera profesional si lo único que busca es demostrarle a los demás, cuando uno debería moverse por razones mucho más eficientes, mucho más edificantes, por razones que den un verdadero y objetivo de beneficio a las personas y a uno mismo, y no por esas mezquindades que a la hora de la verdad nada resuelve? Fíjense ustedes que ese es el poder de la vanagloria, y el poder de la vanagloria aquí aparece sustentado por el hecho, oigan bien, el gran problema de una autoestima baja, de una autoestima, yo diría, tan distorsionada, que la persona se ve en la necesidad de buscar sobrevalorar lo propio. ¿Ya? El vanaglorioso no ve nada como debe verse y vive engañado. Ese es el problema. Nunca ve nada como debiera verse, y todo lo que ve en relación con lo que quiere alcanzar, con lo que quiere lograr de los intereses de esta vida, es una distorsión. Fíjense ustedes que ese es el sentido
feo de esta idea de Génesis en el capítulo 3, ¿ya? Esta frase de Génesis 3:6. Todo está movido por un afán vanaglorioso, producto de una pésima distorsión, de una pésima visión del valor propio y de la visión objetiva de la persona frente a la vida. Génesis 3:6 dice, en el caso de la mujer cayendo en la tentación, y la tentación no era ni el árbol y su fruto, la tentación tampoco era las palabras de la serpiente, la tentación era las cosas que anhelaba ella, sintiéndose por debajo de lo que creía era el derecho suyo a hacer. Por tanto, cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice Santiago. O sea que no es la tentación lo que el diablo dice, como nosotros solemos expresar. El diablo dice cosas y esa no es la tentación. La tentación no es lo que el mundo nos ofrece. Válido o no, no es lo que nos ofrece. La tentación es la apreciación que nosotros hacemos de todo eso. Y en una persona con una condición desubicada por su vanagloria, producto de su autoestima enferma, hermanos míos, se va a ver tentado a ver las cosas como ellas no son, como ellas como ellas no deben verse, como ellas no deben apreciarse. Escuchen lo que estoy diciendo, porque esto es importantísimo, ¿ya? Dice el versículo 6 de Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice, Dios le dice, no comas de ese fruto, porque eso te va a matar. Una persona con sentido común, ¿ya? Le dicen, ese fruto es venenoso, ese fruto te mata. Y ve ese fruto y no importa lo bello que se presente, la claridad que tiene de su efecto nocivo hace que la persona lo vea terrible, lo vea como algo de lo que se debe distanciar, como algo que le va a hacer daño. Por tanto, su belleza desaparece de la perspectiva de su mente. La serpiente coral es un animalito bonito. Es hermoso la coral. Esos colores de la coral son hermosos. Pero como ya sabemos lo peligroso que es una víbora de esas, entonces nosotros entendemos que solo verlo nos debe asustar. Y pocas veces nos detenemos, a no ser que lo veamos en una foto o en una película, nos detenemos a mirar la belleza de ese animal tan hermoso, tan atractivo, porque cuando lo vemos en vivo, lo que pensamos es a distancia, porque puede morderme y me puede matar. Esa es la visión objetiva. Esa es la visión objetiva. Esa es la visión de seguridad. Muchas veces, por esa condición deformada con la que nosotros vemos nuestra propia vida, nosotros nos vemos atraídos y seducidos
por unas interpretaciones equivocadas que hacemos de las cosas y de las situaciones de la vida. Y vean ustedes que esa persona vanagloriosa no ve nada como debe verlo. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y cuál es el resultado? Tomó de él, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es decir, eran condiciones propias de la naturaleza social del hombre. Terminamos viendo las cosas colectivamente con una distorsión compartida a partir de una deformación o una insuficiente formación de la autoestima, porque Dios los estaba apenas construyendo para que pudieran ver la vida con la solvencia de una visión justa de ellos mismos, pero se ven atacados por una necesidad que surge a partir de su deficiencia para verse como deben verse. Y vean ustedes que la tentación fue un árbol señalado, marcado, y un fruto del cual se dijo de antemano las consecuencias que resultarían de tomarlo, de consumirlo. En esas condiciones se está diciendo allí que hay una visión propia del hombre limitado en su visión objetiva de sí mismo por el desconocimiento o por no tomar en cuenta lo que Dios le ha dicho acerca de sí mismo, de sus posibilidades, acerca de sus promesas para ellos. Esa humanidad deformada de esa manera es una humanidad que no tiene forma de verse objetivamente a ella. Y en esa distorsión juzga muy mal todo lo que se le presenta. Y entonces aparece el factor tentación, y el factor tentación es una visión distorsionada de las cosas que en la vida nos encontramos, y que si las viéramos con los ojos del hombre maduro y solvente que Dios ha querido desarrollar, descubriríamos que todo eso que a otros es tentación, a nosotros nos representa una visión de algo que tiene su validez en el territorio en el cual o para el cual debemos verlo, y que tiene el atractivo de que si nosotros lo usamos para los objetivos que Dios colocó, nunca va a tener implicaciones de maldad, de malicia y de destrucción para la vida nuestra. Fíjense que aquí estamos ubicándonos en relación con un problema serio, el problema de la vanagloria. Por eso es importante que se entienda que esa es la base de su distorsión, ¿ya? La base de la distorsión es que la persona, como no puede verse a sí misma como debe verse, vive engañado respecto de sí y respecto de todo lo que le rodea. En esa visión distorsionada de sí mismo, desconociendo el ordenamiento social y espiritual en el que Dios se mueve.
En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, primera carta a los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo dice algo muy llamativo para mostrarnos a nosotros el valor de todas aquellas cosas que nosotros debiéramos visualizar de manera válida, de manera correcta y ubicarnos frente a ellas de forma objetiva. Nadie se engañe a sí mismo, dice el versículo 18 de 1 Corintios 3. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Si usted presume de sabiduría, es mejor que se vea con más objetividad. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si usted dice, ya lo sé, yo eso lo sé, yo eso lo conozco, nunca podrá saber lo que de fondo hay. Pero si usted acepta que está rodeado continuamente del misterio y que sus sentidos y sus habilidades mentales, intelectuales, son pequeñas frente a la grandeza de lo que le rodea, presumir de sabiduría es una actitud vanagloriosa. Es una cosa que no tiene sentido. Terminamos en la práctica, a los ojos de muchos, haciendo el oso. Generalmente hay gente alrededor nuestro que sabe más que nosotros. Y cuando nos ven en esas presunciones de saber, de conocer, de manejar muchas cosas, terminamos nosotros dando una pobre imagen porque estamos expresando esa condición enferma que nos lleva a pensar que nuestro conocimiento, que nuestra sabiduría es superior a todo lo que nos rodea. Y entonces el apóstol Pablo por eso dice, no se engañen a sí mismos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La presunción de sabiduría frente a las grandes verdades de lo que nos rodea, frente a la gran verdad del Dios Todopoderoso, toda presunción de sabiduría es necedad. Hermanos míos, eso es necedad. Yo no sé nada cuando entiendo lo que Dios sabe, cuando descubro que estoy tocado por la curiosidad y el deseo de saber. Yo no sé nada, porque el único que sabe es Dios. Y frente al mundo y frente a lo que existe, frente al universo, yo no sé nada. Esto es tan grande y desproporcionado que mi saber es un cuento. Por tanto, no debo presumir de saber, no debo presumir de sabiduría. Más bien debo tener la humildad suficiente para decirle a mi Dios, Señor, quiero saber, anhelo saber, deseo conocerte, deseo conocer de ti, deseo llenarme de los contenidos que tienen que ver con todo eso que tú llevas como conocimiento y que quieres aportárnoslo. Señor, yo quiero disfrutar todo ese saber hasta donde tú me lo puedas revelar. Y lo quiero disfrutar porque eso para mí sería lo máximo. ¿Ve? ¿Presunción de qué? Esa gente que ve por encima del hombro a otros, porque es que ellos saben tanto y los otros son tan ignorantes. Esos manejos que a veces en la misma iglesia uno ve, esas personas
que asumen posturas de sabiondos, ¿ya? Y ofenden y agreden y maltratan a las otras personas, mostrándolas como personas muy por debajo de sus habilidades, de sus conocimientos y de sus manejos. Hermanos, qué absurdo, cuando de tener un poquito de sabiduría, lo primero que descubriríamos es que entre nuestro saber y la ignorancia de los que vemos ignorantes, la distancia es ninguna, porque el saber mío no es más que una ignorancia un poquito más elaborada que la del otro, y tengo la misma necesidad de saber que el otro tiene, porque tengo un Dios que tiene mucho para enseñarme, mucho para aportarme, mucho para llenar mi vida de contenidos valiosos, y lo mismo que me podrá dar a mí, lo podrá recibir el otro, porque en sus capacidades no está por debajo de las posibilidades que yo tengo para recibir de Dios. Y eso me debe hacer muy humilde. Eso me debe hacer una persona convencida de que no existen entonces esas categorías humanas, que no existen esas superioridades humanas, esas clases inalcanzables y esas estirpes de un lugar privilegiado en la sociedad. Eso no existe, porque todos estamos colocados a la misma altura, medidos por el mismo rasero de la posibilidad humana frente a la grandeza de lo de Dios, frente a la grandeza de lo creado por Dios. Así que la vanagloria es una condición tan vacía, tan estéril y con tan poco contenido, que es el colmo que nosotros, tocados por la sensibilidad cristiana, no entendamos que debemos trabajarnos eso, resolviendo el problema de la autoestima deformada que lo sustenta. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Todo lo de esta vida es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Al final, todo es de Dios. Y nosotros somos pequeñas criaturas contenidas en el haber de Dios, de quienes Dios ha tenido misericordia y en su generosidad nos ha extendido su gracia para convertirnos en hijos suyos. Privilegio supremo que no necesitamos de vanagloria para poder afirmarnos en la confianza de esta concesión bendita, amorosa y misericordiosa de Dios. Aleluya, aleluya. Hermanos, el término que nosotros definimos como vanagloria y que tiene base bíblica, es un término que ha caído en desuso. ¿Me están oyendo? Es un término que está en desuso en la actualidad. Nadie habla de vanagloria, porque hoy todo el mundo ve esas expresiones como afirmaciones de la personalidad de cada quien. Y ese es el derecho que cada quien tiene. Y lo defienden como un mérito enorme, el hecho de ser vanagloriosos. Es un término que no se usa hoy. Ahora, no es porque la gente haya madurado tanto que ya no precisa de actitudes vanagloriosas. No.
Eso no significa que las personas han dejado de jactarse de los resultados que obtienen, de lo bien que manejan o hacen sus cosas, de lo inteligente que son. Hermanos míos, la vanagloria continúa, aunque no se hable de ella. Lastimosamente, hoy se confunden los términos por la conveniencia cultural y se manipula el lenguaje, logrando que el concepto de vanagloria sea sustituido por la autoestima. Ya hablamos de la vanagloria, pero usamos el término es mi autoestima. Usamos otro término. Es que uno debe tener su amor propio y cosas así por el estilo. Y no reconocemos que estamos detrás de un afán de mostrarnos, de aparecer, de ser identificados como personas con un valor especial, porque eso es lo que le da sentido y significado a la vida nuestra. Y si no logramos eso, nos vamos a ver colocados en una condición muy inferior. Y estamos huyendo de todo eso. Estamos huyendo del anonimato. Estamos huyendo del hecho de que nos vean tan sencillos, de que nos vean tan pequeños. ¿Ya? Una persona valiosa, por ejemplo, puede ser alguien que hace mucho esfuerzo correcto en la vida. Una persona que se esfuerza por hacer cosas válidas en la vida. Pero aquí, para este tiempo, surge la pregunta: ¿cómo identificar si todo el esfuerzo que realiza su brillante inteligencia se ordena exclusivamente al fortalecimiento y engrandecimiento de su propio yo? ¿Cómo puedo identificar eso? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Entonces, ¿está comportándose de acuerdo con su estima o está desarrollando su vanagloria? Son inquietudes que deben surgir a partir de esto que hemos comenzado a trabajar hoy. ¿Cuántas de las cosas que hacemos nosotros bajo la presunción de que estamos haciéndolo en el uso válido de nuestra autoestima saludable no son sino nutrientes especiales para nuestra vanagloria? Porque de fondo lo que estamos tratando de alcanzar está, óigase bien, muy distante del hecho de actuar consecuentes con la persona que válida, madura y solventemente se está manifestando en nosotros, demostrando que tenemos problemas de autoestima y cosas que aparentemente, por ejemplo, hacemos con un sentido muy altruista, muy comprometido con el bien de los demás, cuando de fondo analizamos, todo lo que se está buscando no es más que a través de eso conseguir resultados para nuestra vanagloria, porque lo otro no es lo definitivo, sino nuestra necesidad de poner por encima nuestro ego en los territorios de nuestras acciones, darle brillo a nuestro ego, a nuestra representatividad, a nuestra importancia, a nuestra validez social. Por eso es el tiempo de comenzar a hacer exámenes. Yo quiero dejar el tema allí porque amerita que nos detengamos un poquito, ¿ya? Ese peligro de estar expuesto a los manejos que se dan en este mundo, a las motivaciones que nos colocan en este mundo. Cuando uno ve las características de la publicidad que se maneja, esas propagandas que se hacen de productos
que promueven el consumismo de la gente. Uno descubre que son propagandas hechas alrededor de la vanagloria de la gente, no de la autoestima de las personas. Le tocan, y por eso se vuelven tentadoras, le tocan la motivación vanagloriosa por los vacíos que la persona tiene por dentro. Decir que una loción es para los machos conquistadores y semejante majadería que resulte calando en la mente de una gran cantidad de gente que termina consumiendo el producto demostrando que la propaganda, la publicidad resultó efectiva, es una cosa muy diciente. Es que se necesita ser uno muy tonto para que lo estimulen de esa forma. Pero la gente cae. La gente cae respecto a cosas que se muestran como grandes elaboraciones casi de corte filosófico, y cuando uno va a ver lo que están publicitando es un producto elemental de consumo, en donde la gente, bajo el estímulo de argumentos que tienen que ver con la visión de grandeza del ser humano, un ser humano que comienza a verse grande alrededor de su consumo, las personas terminan metidos en el manejo de seducción y caen fácil, muy fácil. ¿Por qué? Porque todo lo que están moviendo es su vanagloria, porque tienen grandes problemas de autoestima. Las formas como los seres humanos buscan conquistarse afectivamente demuestran el espíritu vanaglorioso. Las formas como las personas se mueven ejerciendo sus profesiones y las motivaciones que tienen y los estímulos que dan las empresas a sus empleados, todo eso está demostrando que todo el mundo se mueve detrás de la vanagloria. Ese es el factor común, es el elemento central que le tocan a la gente y la mueven a hacer cosas grandes. Hay gente que ha hecho maravillas y tiene fama por sus logros, pero cuando se va a ver el trasfondo de su motivación, en la mayoría de ellos es pura vanagloria. Preguntémonos nosotros, ¿detrás de qué vamos? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa? Descubramos los vacíos de nuestra autoestima a través del poder que tiene la vanagloria en la vida nuestra. Esa condición especial en la que nosotros debemos ubicarnos en relación con las posibilidades nuestras en esta vida para hacer la voluntad de Dios y ubicarnos en el lugar correcto del propósito divino, es una cosa que necesitamos interpretarla justamente y tener la habilidad del discernimiento para darnos cuenta a tiempo cuánto de lo que estamos haciendo está girando en torno a un simple afán de vanagloria, y que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos sane, que Dios nos libere, de hecho, que Dios nos perdone. Porque necesitamos ese perdón para tanto vacío, para tanta necedad y tanta locura, en función de lo cual hemos corrido a lo largo de nuestra vida en este mundo. Pónganse de pie, vamos a orar. Esto nos pone a pensar a nivel particular. En cada uno de nosotros la vanagloria está presionando, porque aún posiblemente hay vacíos de autoestima en donde la salida socorrida es la búsqueda de una vanagloria. Oremos y que Dios nos despierte sensibilidad, nos haga consciente y nos toque las fibras profundas que nos lleve a vernos como válidamente tenemos que vernos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado hoy.
estamos tratando de entender estos principios en los cuales, Señor, necesitamos la sanidad de nuestra autoestima para salir de condicionamientos culturales y de manejos sociales que nos ponen lejos del propósito tuyo y nos meten en actitudes y acciones que no corresponden a lo que en justicia nosotros debemos desarrollar. En el nombre glorioso de Jesucristo, te doy gracias entonces por lo que nos has permitido trabajar hoy y te doy gracias por la sensibilidad que has tocado y el despertar de motivaciones en el corazón de muchos, porque yo sé que en el plan tuyo es sanarlos y en la disposición de muchos es dejarse sanar por ti. Obra, Señor, en la vida de todos con suficiente claridad de que ellos puedan distinguir su presente y poder encontrar salidas hacia su futuro de la manera válida, de la manera cristiana como deben hacerlo. Señor, expresa tu buena voluntad y tu interés para restaurar sus corazones, sus mentes y ubicarlos en el lugar correcto de su autoestima para que todas estas salidas vanagloriosas pierdan espacio existencial en ellos y terminemos solo moviéndonos alrededor de lo que realmente tiene sentido. En el nombre de Jesús el Señor. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Hermanos, hay mucho por lograr. Y usted se sorprenderá de todo el peso que se va a descargar usted en la medida en que usted se enfrente a esa autoestima afectada y comience a superar todas esas tendencias vanagloriosas en las cuales se ha movido, que le han generado carga emocional, le han quitado sentido de vida y le han producido condiciones de salud quebrantada, porque la búsqueda de la vanagloria demanda mucho esfuerzo para un fruto que no tiene tanto valor como se presume que lo tenga. Que Dios nos sane y que Dios nos salve. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.